Tenemos hace mucho rato en el Triángulo de la Confianza un tema pendiente que es el de las mujeres que reproducen el machismo. Por fin hoy logramos con estos invitados armarnos el tema y para eso tenemos en estudio al doctor Alberto Roque, máster en bioética, a Emily Corcho Rosales, psicóloga y profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y a Carla Padrón Suárez, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual. Mujeres que reproducen el machismo, este es el tema que nos ocupa hoy en el Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Hoy estamos hablando de mujeres que reproducen el machismo, ¿no? Dicho así, bienvenidas, bienvenidos. Dicho así suena como muy fuerte, pero las tenemos y no son pocas. Valdría la pena comenzar este programa por acercarnos al término machismo, un poco para ubicar a nuestros espectadores, ¿sí? Sí, bueno, el machismo lo podríamos entender como esta idea a través de la cual se considera de que hay una superioridad de un sexo a otro, en este caso del hombre sobre la mujer. Y en la particularidad de la mujer yo no creo que exista una mujer machista, sino una colaboracionista del machismo, porque la mujer cisgénero no puede sentir que tiene ninguna superioridad sobre otra mujer, a pesar de que pueda ocupar un determinado rol, un determinado estatus, que es cierto que le da la posibilidad de oprimir a otras mujeres, pero más bien yo lo veo desde esa colaboración con el sistema machista, desde esa misoginia internalizada que te hace creer que tú puedes oprimir a otras mujeres, ya sea juzgándola por su sexualidad, por su apariencia, por cómo ejerce su rol de madre, de esposa, de amiga, y constantemente es como que algunas mujeres se han apropiado de esta forma de cómo la mujer debe asumir su rol ante la vida, y cuando no te lo cuestionas, cuando de manera poco crítica no ves esta realidad de opresión a ti misma, pues evidentemente lo vas a reproducir. Simone de Beauvoir decía que el patriarcado no fuera tan fuerte si no tuviera cómplices dentro de sus propios oprimidos. Claro, sí. Sí, precisamente, como decía Carla, el machismo es como una expresión de ese sistema de opresión del hombre hacia la mujer. Y como tal, no es que las mujeres opriman a otras mujeres, pero sí son como reproductoras de patrones de género, entendiendo el género como una construcción sociocultural, o sea, ser mujer o ser hombre, lo que son los roles, el comportamiento, los patrones, no es por el simple hecho de nacer hembra o macho, sino que es algo aprendido. Y precisamente las mujeres, como muchas veces tenemos roles de cuidado y somos los que les enseñamos a nuestros niños cómo deben comportarse, qué es lo que debe ser por ser niña, por ser niño, están enseñando esos patrones machistas o patriarcales y de alguna forma sí influyen en ese proceso de aprendizaje de estos patrones. ¿Se ven estas maneras y modos de vivir, se ven en nuestra sociedad en el cotidiano, están en la calle, están en los centros, están en los lugares? Absolutamente. Una de las cuestiones que yo pudiera agregar a lo que ellas que son mujeres sí, a la construcción del concepto. Saben de la construcción del concepto es la naturalización de la opresión patriarcal sobre las mujeres y sobre otros géneros y sexualidades que no se ajustan a lo que es ese patriarcado, que por cierto es cambiante también, se modifica, pero sus esencias opresoras no cambian. Se naturalizan y se ven como un legado cultural que aceptamos sin ningún tipo de juicio racional sobre lo que está ocurriendo. Y la reproducción es activa, o sea, la cuestión de hacerlo en nuestro contexto se vive todos los días. La reproducción son rituales culturales y como ritual tienen como un patrón de repetición frecuente, uniforme. Hay, por supuesto, gradaciones, depende de la edad, depende de muchas mujeres que tienen conciencia de lo que son determinadas opresiones, porque ya la situación favorablemente ha cambiado en algunos contextos, claro. Pero igual hay muchos micromachismos que siguen fortaleciendo el patriarcado. No hay opresores y esos oprimidos, como Carla decía, no aceptan naturalmente el proceso de opresión. Y lo vemos en la reproducción en todas las esferas de la vida cotidiana, en los hogares,
en las dobles jornadas que tienen las mujeres trabajadoras, emancipadas y proveedoras, y llegan y tienen que seguir haciendo las tareas del hogar. En ser buena madre, que es lo que culturalmente se espera que sea. En ser buena hija, cuidando a los padres. Sea buena hija, cuidando a los padres, o incluso ser buena siendo ya una mujer adulta mayor, que debe ser cuidada muchas veces cuidando a los más viejos que ellos, porque es el mandato cultural que desde el patriarcado se dicta, y no lo concebimos como un sistema de opresión, no concebimos que existe en ello una estratificación en poder en la manera en que ocurren o transcurren las relaciones sociales en todos los contextos. Lo vemos en los hospitales, los que cuidan, lo vemos en cómo se ocupan puestos de dirección y se reproducen las lógicas machistas del poder en, o sea, mujeres que logran tener una cuota en determinados poderes o determinada responsabilidad y utilizan y su manera, exacto. Eso lo he tenido yo a lo largo de mi vida. Sus maneras de dirigir son patriarcales. He tenido conciencia de eso porque, bueno, yo no soy mujer, pero sí tengo un pensamiento profeminista en el sentido de entender y de incluso identificar esos micromachismos que van ocurriendo en la vida cotidiana y que lo vemos, bueno, no te puedes poner contra todo porque imagínate, eso es lo que hay. Y es natural que eso ocurra así, es lo esperado. A punto de partida de esta palabra que dijiste, o expresión de que estaba naturalizado, ¿es tan caótico el momento? ¿Es tan apocalíptico o no hemos avanzado nada? Porque llevamos hablando de esto hace muchos años. Bueno, yo creo que hemos avanzado porque si no, no habríamos dos mujeres acá compartiendo con ustedes para hablar con mucha calma y mucho bienestar y sintiéndonos autorizadas, voces autorizadas Sería para hablar sobre este tema. terrible hacer un programa con 3 hombres. Claro, también, es decir, hemos avanzado, pero todavía falta muchísimo porque es tanto, o sea, hemos bebido del machismo desde que estamos en el vientre de nuestra madre y estamos patriarcalizadas, por lo tanto yo creo que un ejercicio activo que tenemos que hacer es todo el tiempo mirarnos, bucear en nuestro interior, identificar esos micromachismos que reproducimos, esos abusos de poder que hacemos cuando tenemos un lugar de poder, de estatus, y cuestionarlo, estar constantemente cuestionándolo y aprender a poner límites, a ser personas asertivas, que eso no significa que vamos a estar reproduciendo violencias, pero que sí debemos dejar de sentir culpa y vergüenza cuando decidimos que nuestra voz se escuche, cuando decidimos que no queremos ser las cuidadoras, no queremos ser las madres, no queremos ser las que limpien, pedir esa colaboración y esa responsabilidad que los hombres también tienen en todos los ámbitos de pareja y en la casa también. Pero o sea, es una forma de estar patriarcalizadas tan fuerte que hasta nosotros que podemos saber sobre violencia de género, sobre todos estos temas, podemos estarlos reproduciendo en muchísimas formas. ¿Cuándo te diste cuenta, perdona que no pase la pregunta ahora, pero cuándo te diste cuenta en tu vida que debías de, vamos, no sé si la expresión está bien, rebelarte ante esto? Bueno, yo creo que desde bastante joven, pero sobre todo cuando empecé a trabajar en el CNSEX, que es una institución que aboga por la educación integral de la sexualidad y se trabajan mucho todos estos temas de violencia, de género, de igualdad, de derechos sexuales y reproductivos para todos y todas, atendiendo también a las orientaciones sexuales, es decir, no se trata solo de la mujer, sino también, como dijo Roque, de todas aquellas personas que tienen una expresión no hegemónica de su forma de ser y estar en el mundo. Y cuando además empecé a trabajar en la consejería para la atención a mujeres en situación de violencia, me impactaba muchísimo. Incluso yo decía, yo siendo tan joven, teniendo que enfrentar estas historias tan duras, pero lo agradezco muchísimo porque desde mi crianza, desde mi educación, yo hubiese sido perfectamente una potencial víctima o una cómplice de estas manifestaciones de violencia. Y haces esa revisión de tus historias de pareja, de los vínculos de tu familia y te va haciendo muchísimo ruido. Y yo creo que es una batalla interna que vamos a tener para siempre porque estamos cambiando nosotros y el feminismo va por ahí. No es primero una batalla interna que la intentas trabajar después en el exterior, pero la primera revolución está en tu interior. ¿Has sido cómplice alguna vez? Sí, realmente, como quiera que sea, vivimos y hemos aprendido toda la vida determinados patrones heteropatriarcales, porque es lo que nos han enseñado desde que somos pequeños. Entonces, muchas veces las mujeres que estamos implicadas en estos temas, que los hemos estudiado y que hemos estado de cerca, nos sentimos culpables por repetir estos patrones que a veces son inconscientes, porque realmente desaprender puede ser más difícil que aprender. Y, totalmente de acuerdo. Yo, una cosa que le decía mucho a mis estudiantes, incluso con lo que usted estaba comentando anteriormente,
era el tema de que el género se reproduce, pero también se produce. ¿Qué significa? Que si bien hemos avanzado con el tema de la lucha del feminismo, los cambios, están apareciendo otros patrones que a lo mejor antes no existían, pero que también reflejan como que esta desigualdad y esta opresión hacia la mujer, porque si bien hace mucho tiempo las mujeres no podían trabajar, ahora trabajamos, pero vemos también desigualdades, vemos cómo a las mujeres les cuesta tener puestos de dirección, cómo existe como una violencia en estos espacios y definitivamente son patrones que se están produciendo constantemente y por tanto la lucha tiene que seguir siendo activa. Vamos a hacer una pausa, encendemos el incienso. Recuerden que estamos en sintonía del Triángulo de la Confianza. Muchas gracias por permanecer con nosotros. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando hoy en el Triángulo de la Confianza sobre mujeres que reproducen el machismo. En la pausa me dijiste que no estabas de acuerdo con nada de lo que ellas habían dicho. No del todo. Yo creo que las esencias no han cambiado. Las esencias no han cambiado. No han cambiado. O sea, ellas fueron muy optimistas. La ideología, no, lo que dijeron, yo estoy de acuerdo totalmente. O sea, sí han habido avances tangibles, reales, pero las esencias ideológicas que sostienen vivo el patriarcado no han cambiado. Y de hecho, muchas veces las feministas de primera, segunda, tercera ola han creído, o muchas que a lo mejor pensaron de que esos avances que se han logrado, que sí, de nuevo, están de manera bastante transnacional, son visibles, llegaron a tenerlos y es suficiente. Y los últimos 15 o 20 años a nivel transnacional, a nivel global, ha habido un aumento de los fundamentalismos y los conservadurismos que representan una amenaza real a esos avances. A eso iba. En la sociedad 2 más 2 no son 4. No. ¿Tienes temor de un retroceso? Hay un retroceso, no es un temor. El retroceso es real. El retroceso es real no solo en las políticas, en la manera en que incluso se vota, en los valores o antivalores que se apoyan en campañas electorales, pero en la reproducción de la vida cotidiana, donde hay retrocesos reales y de los cuales nosotros no estamos exentos en nuestro país. Y esos derechos que en Cuba, a lo largo del triunfo de la revolución, incluso el movimiento feminista previo al triunfo de la revolución logró derecho al voto, el divorcio, determinadas cuestiones, no están garantizadas porque estén precisamente en las leyes. Eso no es una garantía total de que va a ser así para siempre. En la subjetividad de las personas, en la manera en que nos relacionamos, hay una reproducción real del poder patriarcal que es ahora un poco más sutil. Por lo menos sí hemos ganado conciencia, a mi entender, de que es políticamente incorrecto tener proyecciones machistas y groseramente excluyentes de las mujeres. Por ejemplo, la misoginia. Pero hay, por ejemplo, ginopia. Las mujeres no existen, las obvias. Y si no, mira una discusión donde hagan más o menos una proporción 50% de hombres y mujeres para que veas que predomina la opinión, la voz más alta es la masculina. Hay ginopia, no se toman en cuenta en las políticas. Yo me di cuenta sobre todo desde mi cuestión de mis machismos y mis ideas patriarcales cuando comencé a tratar mujeres trans como médico. De cómo había una reproducción de la de ese modelo, claro. Desde la feminidad que construyen las mujeres trans respecto, por ejemplo, a sus parejas y a sus familiares y colegas en su vida laboral, las que tenían trabajo, porque la mayoría no estaba ejerciendo en ese momento, muchos años atrás, no tenían ni acceso al trabajo garantizado por violación de sus derechos. Y después lo comprendí formando activistas. O sea, era un desaprendizaje, como tú decías, que todo el tiempo estaba funcionando en ver cómo la lógica también se reproducía de hombres, o sea, hombres que oprimen a otros hombres, que no es el tema del programa, pero que reproducimos las lógicas de dominación patriarcal con otras personas del mismo género por otras características, por ejemplo, que se parezcan a mujeres, porque hay mucho de misoginia en eso, de no ser una mujer. ¿Por qué desaprender es tan difícil? Realmente, de alguna forma, desde que nacemos, nos están enseñando, hay como un proceso de socialización de la familia, la escuela, nos enseña constantemente cómo es que funciona la sociedad.
y realmente el desaprender es de alguna forma desencajar de ese sistema social del que somos parte. Entonces, es por mucho que uno lo intenta, hay toda una dinámica social que te lleva a eso, que como mismo te lleva a eso, te puede llevar a excluirte si no coincides con estas dinámicas. Entonces, a lo mejor el proceso de desaprender se hace mucho más complejo. ¿Qué causas consideran ustedes que son las más, digamos, decisivas para fundamentar lo que está diciendo el doctor Alberto Roque de un supuesto retroceso? Yo considero realmente que, o sea, no es tanto un retroceso, sino una respuesta. O sea, en todas las olas del feminismo. ¿Una respuesta? A este movimiento que está habiendo de feminismo, de incluir a otras personas con otras dinámicas. Y en todas las olas del feminismo también hubo respuestas. O sea, no era como que avanzaba la ola, incluso se consideran olas que fueron fracaso por el hecho de que la respuesta fue mucho más fuerte. Y lo mismo pasa con este momento, que hay una respuesta social a eso. Estamos hablando de terminologías que están saliendo como los incel, que son personas que odian a las mujeres porque la culpan de sus desventajas sexuales o no tener aprobación desde el punto de vista sexual o en las relaciones, en las dinámicas de pareja. Y precisamente creo que son respuestas sociales que, como quiera que sea, hacen que el sistema de opresión se produzca con otras expresiones nuevas a las diferentes a las que ya existían. ¿Piensas así? ¿Estás de acuerdo con eso? Están llegando al poder, esa es la diferencia. ¿Quiénes están llegando al poder? Esos grupos conservadores que sí representan una amenaza de retroceso y tienen una base política fuerte. No es una mujer ultraconservadora, no voy a mencionar nombres, que llega al poder en un partido nacionalista de un país europeo y establece nuevas políticas que son contrarias a los derechos de las mujeres. Es que hay una base política que está apoyando esas estrategias de desconstrucción de lo que se ha logrado, que en eso sí coincido contigo, de que ha habido un impacto verdaderamente que ha puesto a pensar a grupos importantes, segmentos de la población, incluso a nivel global, de los avances del feminismo. Porque el feminismo se radicalizó muchísimo en las últimas olas, incluso llegando a excluir a hombres, que han habido, como en todo movimiento, no es por decirlo contra el feminismo, errores en no incorporar precisamente a los opresores y trabajar junto con ellos en ese desmontaje. Pero sí hay una base política creciente. Hay grupos que desde la fe religiosa la canalizan para hacer oposición a estas políticas. Y son lobbies de participación política muy poderosos. Tienen poder político y poder económico para poder subvertir la realidad. Y están los medios de comunicación actuales. La comunicación actual transcurre en los medios digitales fundamentalmente. Y son armas muy poderosas para insertar matrices de opinión que desconstruyen todo lo que el feminismo está. Bueno, de ahí surgió el término feminazi, que es un disparate mayúsculo, y algunos creen que ser feminista, ni siquiera radical, ya eres una feminazi. Y es un término que en las redes transita sin que eso signifique que es odio, de nuevo, es naturalizado totalmente. Y verdaderamente sí han ocupado incluso cuáles son los mecanismos de comunicación para que ese mensaje llegue y haya retroceso. Se lee cada vez menos. Se tiene poca conciencia de clase, se tiene poca conciencia de género. Hay una idiotización creciente, no lo pronuncié bien, de las personas, que está conllevando a que falte el sentido crítico a lo que Carla probablemente se refería de decir, bueno, esto es opresión y hay que parar. Siendo mujer, por ejemplo, es absurdo que pase. Vamos a hacer una pausa. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares del Canal Habana, que está en Mazón y San Miguel, y gracias también por sus mensajes a esta dirección de correo electrónico que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Mujeres que reproducen el machismo. Ese es el tema que nos ocupa hoy en el Triángulo de la Confianza. ¿Qué impacto tiene el trabajo de ustedes como psicólogas, como consultoras, como promotoras de rupturas entre todo esto que estamos hablando y entre ese fresco que nos ha pintado el doctor Roque, que además es un fresco de dimensiones internacionales, es decir, lo que está ocurriendo en el mundo, cómo eso impacta con nosotros y qué efecto tiene el trabajo de ustedes? Bueno, hay un efecto
pero desgraciadamente todavía el patriarcado está tan arraigado y es tan fuerte que yo siento que nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo soy una persona con mucha esperanza, con mucha ilusión y quiero confiar, pero hay que reconocer que todavía nos queda demasiado trabajo, sobre todo incluso de las propias instituciones, que a veces le deberían dar una respuesta más efectiva a todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la opresión de la mujer en sentido general. Y bueno, se está trabajando muchísimo, pero todavía creo que nos queda un largo camino porque sobre todo entre las mujeres, el patriarcado es algo que ha hecho muy bien, que es alienarnos, ¿no? Desde las primeras edades nos han hecho sentir que la enemiga es la mujer y nos han preparado para eso, para competir, para juzgarnos, para cuestionar nuestra verdad, para no dejarnos ser auténticas, no permitirnos esa forma genuina de ser y estar en el mundo. Y a veces las propias mujeres son las que te cuestionan esa forma de tú querer ser y estar en el mundo, porque hay un modelo, hay un molde, ¿por qué no formas parte de ese molde? Es más fácil, es más cómodo, no te aíslas o no te aíslan, porque realmente todo esto tiene un precio. Debes entrar en el molde, sí. Por supuesto, o sea, ser feminista o querer romper con esta ideología opresora tiene un precio, que muchas veces es la soledad, la alienación, y por eso desaprender es tan difícil, porque tienes que decir, o soy yo misma con el precio que eso conlleva, o sigo el guión que la vida tiene preparado para mí para ser aceptada, ser querida, ser reconocida, porque somos seres sociales. Por más que queramos ser autosuficientes y yo tengo una gran autoestima y yo tengo mi propia vida y soy una empoderada, siempre voy a necesitar a ese otro o a esa otra. Y cuando no tenemos esa aprobación, duele, se sufre. Yo apuesto por ese camino que de momento la mayoría de las veces se transita en solitario, pero espero que no, que en algún momento, debido a nuestro trabajo, debido al activismo y a todas esas personas, donde también incluyo hombres que han desaprendido de ese machismo, que constantemente se están revisando esos privilegios para ver hasta qué punto limitan derechos a mujeres, yo apuesto que sí se puede. Sí. Yo creo igual que impacta de alguna forma, porque como decía Roque, por mucho que existan las leyes, eso no produce un cambio, porque eso está en la mente, está en la subjetividad. Entonces, si está en la subjetividad y si es algo aprendido, pues precisamente mi trabajo con adolescentes, con niños sobre temas de perspectiva de género influye en aprender nuevos patrones. Entonces, en ese sentido sí creo que es una base y si se trabaja así, se divulga más, sí se puede lograr un cambio, pero es algo un poco lento, porque se trata de aprender nuevos patrones, se trata de empezar a ver la vida con un enfoque, una perspectiva de género que no se tiene y que por muchos cambios, muchas medidas, muchas leyes que puedan existir, si las mismas personas que tienen el poder o que toman decisiones no tienen una perspectiva de género, no hacen cumplir esas leyes o no va a haber un cambio real en ese sentido. Tengo la percepción de que estos procesos son muy lentos. Son muy lentos. ¿Qué hacer para de alguna manera que tuviesen un mayor impacto? ¿O piensas que no es suficiente con las estructuras que poseemos hoy en nuestro país? Que como ya dijimos al inicio, hemos avanzado, ¿no? Las estructuras están, lo que no están ejecutándose son todos los programas que queremos que se ejecuten. Por ejemplo, en nuestro país todavía está pendiente de aplicar un programa nacional de educación integral en la sexualidad. Es un asunto que se está posponiendo desde la pandemia, ya pasaron 5 años. Y es un programa que está escrito, que tiene una perspectiva de género. Tenemos que establecer una estrategia comunicacional y dialógica, incluso con aliados de grupos feministas, desde los diferentes grupos feministas, feminismos trans, feminismos afro. Ese fraccionamiento precisamente le viene muy bien al patriarcado. Bueno, hay que hacer alianzas en espacios institucionales y fuera de las instituciones con participación popular, donde estemos los hombres, para poder desconstruir todo esto. A nivel de las leyes, aún con código de las familias muy avanzado, se sigue viendo las cuestiones de género de forma muy binaria y muy restrictiva. En oposición a lo que es legítimo, que es el patriarcado, se establece entonces la igualdad y se anuncia como tal, pero no hay una transformación real de que esto, por ejemplo, la educación en la sexualidad debiera ser una ley, como ocurre en algunos países, de cumplimiento obligatorio y que conjugue los valores, que conjugue las necesidades específicas de los grupos humanos, pero que al menos reconozcamos en el tejido social cubano de que es opresivo el pensamiento patriarcal. Y que no tiene que haber una estratificación basada en género, que género desaparezca
de la manera de clasificar a los seres humanos y a los ciudadanos. Eso es una utopía que yo no voy a vivir, ni muchos de los que estamos aquí probablemente, pero por lo menos hay que luchar en que eso desaparezca del escenario social como modo de estratificar en poder a los humanos. Y hay que trabajar en varios frentes, no es tan sencillo. Esa transformación es comunicacional, tiene que ver también con la representatividad. Las personas tienen que hablar desde sus experiencias. Yo no puedo hablar de lo que siente una mujer, yo lo hablo desde otra perspectiva, pero no lo he sentido porque yo tengo privilegios. ¿Es la victimización femenina una manera o una expresión de machismo? Disculpa. ¿La victimización femenina una expresión de machismo? Pero porque es que la victimización yo la entiendo por varias partes, entonces, ¿a qué te refieres exactamente? Victimizar a una mujer por algún hecho. O sea, una mujer victimizando a otra. Exacto. Por supuesto, por supuesto. Y lo contrario a esa victimización femenina sería la sororidad. La sororidad es un término que Marcela Lagarde acuñó hace muchísimos años, que habla justamente de esta hermandad entre las mujeres, esta unión. Se empieza a ver por ahí, se empieza a leer por ahí en las redes. Es un término que se escucha bastante y justamente tiene que ver con esa colectividad en la que nos unimos para pensar juntas en una forma concreta, en acciones para erradicar la violencia hacia nosotras y entre nosotras, porque como dijo ahorita, algo que ha hecho muy bien el patriarcado es dividirnos, ¿no? Divide y vencerás. Y la sororidad sería lo contrario a esta victimización. Y yo creo que eso se debe ir inculcando desde las primeras edades, enseñarle a las niñas que ni deben ser enemigos los varones, pero tampoco las niñas, porque de verdad esa es una mirada de desconfianza hacia la mujer desde que somos muy pequeñas, que es brutal y tiene un gran efecto. Sí. Sí, y como bien decía Carla, en cambio precisamente no va de hacer leyes o tomar medidas o sea, estos cambios visibles sí aportan, pero el cambio va también desde la familia, desde el momento en que nace el niño, que se sabe que es hembra o macho, y ya la familia está diciendo, bueno, es hembra, mira, rosadito, juegas con las muñecas, tienes que ser sencilla. Ahí es donde tiene que haber un cambio y por tanto hay que hablar un poco de educar socialmente, porque las propias familias son las que llevan y las que te enseñan cómo debes comportarte y por tanto van reproduciendo todo. Yo siento que el camino es muy largo y que además es a través de la educación también, de la ley, de las propuestas sociales, pero es horizontal y es transversal también, es profundo. Pienso que es así. ¿Alguna precisión para el final del programa? ¿Alguna cuestión que quieran añadir? ¿Un mensaje de futuro? ¿Lo logran? El patriarcado se va a caer. Se va a caer. Hay que revisarse. Yo creo que hay que revisarse. Que hay que revisarse, que hay que ver qué tan patriarcalizadas y patriarcalizados Yo están. creo que sí, que esa revisión es oportuna, es importante, porque además lo reproducimos de alguna manera inconscientemente. Muchas gracias por el tiempo en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.